Hola, hola, nos vemos nuevamente en estas pequeñas reflexiones. Les confieso que hoy tenía un tema diferente, pero pues Dios le place darme material nuevo todos los días. Resulta y sucede que este fin de semana tenía que pagar los dos recibos, tanto la luz como el gas. Pero en esta cabeza loca confundí los recibos y el que tenía que pagar primero no lo pagué, sino el que tenía un poco más de tiempo. Cuando da sorpresa hoy en la infinita misericordia de Dios, que voy bajando las escaleras y veo el recibo del gas. Y vaya sorpresa que estaba para pagar el día 9, o sea, hace 2 días. Nosotros a veces queremos ver milagros en cosas extraordinarias y no logramos ver esos milagros tan pequeños, pero tan maravillosos que hace Dios todos los días. Porque ayer era día hábil, la última fecha de pago era el 9. Perfectamente ayer hubieran podido venir a cortar el gas, yo ni por enterada porque yo juraba que tenía más tiempo para pagarlo, pero Dios en su infinita misericordia sabe que yo dependo directamente del gas porque yo dependo de mi trabajo y mi trabajo es precisamente fabricación de empanadas. Sin gas sería imposible hacerlo. Dios aún de la ignorancia de nosotros tiene misericordia porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe que no fue porque me gastes el dinero, no lo trabajara, sino fue un error humano cambiar la fecha de los recibos. Esto me llevó a otra cosa, o sea, es interesante cómo Dios obra en cada situación. Esto me llevó a otra cosa de que, bueno, no tenía la plata completa en Nequi, tenía que consignar una parte, la otra no, y estaba ahí en esa incertidumbre y obviamente escríbale a mi mamita porque la tengo aquí cercana, mi mamita no, pero pues venga, salga y solucionamos. Para la honra y gloria a Dios se pudo pagar el recibo, ya mi mami pues llegó. Cuando ella me hace una pregunta como toda buena madre que se angustia por sus hijos, obviamente, no con mala intención, me dice, mija, ¿y cómo le fue ayer en el trabajo? Le dije, no, pues quedaron empanadas, porque las ventas han estado muy bajas, solo Dios sabe por qué. Entonces mi mamá me dijo, tiene que mirar en qué está fallando, como quien dice, tiene que mirar en qué está pecando. Yo inmediatamente que mi mamá me dice esa palabra, Dios me trae otra palabra, a su vez como un destello, me trae una palabra y yo simplemente le contesté a mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué debe ser pecado? Yo le dije, le dije, nuestro Señor vivió en humildad, vivió en pobreza, porque no nació en una familia pudiente. Y aún así era nuestro Señor. Le decía a mi mamá, cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel con un cepo, amarrados a un cepo, no sé muy bien qué es esto, era donde más adoraban y glorificaban al Señor y no habían cometido pecado. La mayoría de las epístolas que Pablo escribió, las escribió dentro de una cárcel. Cuando yo le dije, mamá, cuando Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un texto que decimos sin tener bien el contexto, Pablo estaba refiriéndose a que él sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia, no porque hubiese pecado, sino porque esa es la infinita soberanía de Dios. En ese momento yo le contesté a mi mamá de esa manera porque Dios, cuando ella me dijo esto, Dios me trajo una palabra que está en Juan 9 del 1 al 3. Dice que nuestro Señor Jesucristo, Jesús iba pasando cuando vio a un ciego y los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? A lo cual el Señor con mucha amor y bondad en su corazón les dice, ni este ni sus padres, ni este ni sus padres pecaron. Se presenta para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas de las cosas que pasamos no es porque haya pecado en sí, es porque Dios permite estas obras para que su gloria sea manifestada. Hoy permitió que por un error mío no hubiese pagado el recibo, de pronto porque tal vez no tenía el recurso en el momento, pero para su gloria y honra, no sé cómo hizo Dios, pero no me cortaron el recibo aún habiendo ya días para cortar el servicio. Esto también me llevó a reflexionar. Yo igualmente subí a mi habitación, me arrodillé, oré al Señor, le dije, Señor, si estoy fallando en algo, muéstrame en qué estoy fallando. Una palabra que siempre me lleva a examinarme eso y que a mí me parece realmente edificante es esta, donde dice que Dios
rechaza a los soberbios, pero su comunión íntima es con los humildes, porque solo una persona soberbica no reconoce su propio pecado. Solo una persona soberbica le pasa como la oración del publicano. Señor, mira a este que es un cobrador de impuestos, mira lo malo, pero mírame a mí, que yo oro, yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Porque el orgullo y la arrogancia nos hace ver primero el pecado del otro antes que ver nuestro propio pecado. Eso es lo que hace la arrogancia. La humildad que Dios nos da nos lleva todos los días a examinarnos en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. La palabra de Dios. Y eso me llevó. En ese momento tuve mi tiempo de oración, mi devocional con el Señor. Bajé a preparar mis empanadas con toda la fe del mundo. Mientras preparaba, yo siempre voy teniendo esa conversación íntima con Dios. Y el Señor me llevaba a algo. Sea que sea castigo por algo que yo esté haciendo y que aún no se ha revelado, porque David decía, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos, porque a veces la soberbia y la vanidad del ser humano no nos deja evidenciar en qué estamos pecando, porque medimos nuestra conducta moral es por la moral del mundo. Entonces, si no robamos, si no matamos, vivimos bien. Pero nosotros no tenemos que analizarnos nuestra conducta con la moral del mundo, porque realmente la moral del mundo es baja, es mísera. Nosotros tenemos que mirar nuestra conducta a raíz de la palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra de mi conducta? No qué dice el mundo, porque el mundo puede decirte, tú vives en adulterio y te puede decir que está bien, porque romantizamos el adulterio. Pero en la Biblia le dicen pecado. En la Biblia lo llaman pecado. Pero el mundo romantiza la mentira. Está bien mentir porque son mentiras blancas. Pero en la Biblia dice que los mentirosos no alcanzarán el reino de Dios. Entonces, nosotros no debemos mirar nuestro pecado ni por lo que hace otro, sino por lo que nosotros hacemos a la luz de la palabra. A eso me llevó el Señor en esa comunión mientras se iba preparando. Me llevó el Señor a examinarme y a decir, Señor, sea que sea consecuencia de pecado lo que estoy viviendo en este momento, o sea que sea un proceso para el cual tú me estás preparando, me estás fortaleciendo, estás tratando con mi carácter, porque solo Dios sabe por qué, o qué tiene Él para mi vida, o de qué manera yo voy a servirle a Él. Solo Dios lo sabe. Pero en mi caso, para mí las dos cosas son buenas. Las dos. Sea castigo, sea proceso, para mí no hay diferencia. ¿Por qué? Y lo voy a decir a la luz de la palabra. Porque la palabra solo habla de hijos de Dios e hijos del diablo. Gústenos o no, así es. No hay hijos bastardos. O somos hijos de Dios o se es hijo del diablo. En la Biblia también nos da unas características del carácter de un hijo de Dios y del carácter de un hijo del diablo. ¿Cierto? Las encontramos en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, que se supone que es lo que en lo que se debería conocer un creyente, un hijo de Dios, independientemente a la iglesia que asista. Aquí no estamos hablando de congregaciones, perdón, estamos hablando de creyentes, independientemente de la congregación que se asista, creyentes. Dice en Gálatas 5, 22, 33, dice, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No vamos a entrar en ninguno de esos a profundizar. Les recomiendo una serie que hay del pastor Juan Manuel Vaz, muy buena, la encuentran en su canal personal sobre este tema. También ahí mismo nos dice en unos versículos anteriores, en unos versículos anteriores dice, mas los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. También aclara que los deseos de la carne son en contra del espíritu. Este es como el manual que nosotros podemos tener íntimamente y examinarnos a la luz de la palabra. ¿A quién le pertenecemos? ¿Somos hijos de Dios o hijos del diablo? Y es duro, pero todos tenemos que hacer esa reflexión en su debido momento. Qué mejor que ahora, ¿cierto? Los espero en el segundo video porque no tengo el tiempo para hacerlo completo.